Desde 1942 hasta 1959, año en el que dimitió. Desde las ondas de la radio pirenaica, alentaba a los camaradas y amigos que dejó atrás. Volvía a Madrid, donde fue símbolo de la resistencia republicana. Allí pronunció la famosa consigna "No pasarán", el 18 de julio de 1976. Su regreso desde Moscú fue, junto con el de Santiago Carrillo, un símbolo del final de la dictadura franquista y del inicio de la transición democrática. Ensayista cubano escribió de la pasionaria. Dice: en los días de la guerra civil adquiere Dolores Ibárruri un resplandor épico que no le abandonará jamás. De todas partes se le ve como una estampa poderosa y altiva, inviolable al cansancio y al desánimo. Los que tuvimos el privilegio de ver a Dolores en el mitin y en la trinchera, en la plaza y en la asamblea, podemos declarar que asistimos a ese raro espectáculo que es el guiador encabezando al pueblo y al pueblo sustentando e impulsando a su vocero cabal. Es entonces cuando se cuaja un nexo inquebrantable, histórico, entre Pasionaria, su pueblo y su tiempo. Por favor. Pues, ¿qué decir hoy? La verdad es que no sé qué decir ahora después de todo esto y de estar recién aterrizada aquí. Que para alguien que es ya no solo miembro del Movimiento Democrático de Mujeres, sino que además, voy a hacer alarde de ello, si me lo permitís, sea responsable de América Latina y del Caribe dentro del Partido Comunista de España, es un poco extraño que sea mi primera vez en Cuba. Pero bueno, eso ya lo hablaremos con Centella y con Manu para echarles la bronca cuando toque. También os digo, es mi primera vez, pero no la última, evidentemente. Pues la verdad es que es emocionante el estar aquí. Emocionante además estar en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en un aniversario también tan fundamental. ¿Y por qué? Porque lo que representa el ICAP es la solidaridad cubana, con mayúsculas. Mirad, yo una vez que tuve la ocasión de compartir panel con Aleida Guevara, y Aleida lo dejó muy claro, la solidaridad no es dar aquello que te sobra, la solidaridad es compartir lo que tienes. Eso es lo que hace Cuba. Y por eso nosotras estamos hoy aquí. No porque sea necesario que evidentemente todo lo que nos pidáis y todo lo que sea posible lo vamos a hacer y más, sino porque es que os lo debemos. Porque se lo debemos a Cuba. Porque se lo debemos a todas esas mujeres cubanas que estáis resistiendo día a día a un bloqueo criminal que, si el derecho internacional ya estaba enterrado con el genocidio en Palestina, el derecho internacional tenía una herida ya de muerte con la imposición del bloqueo a Cuba. Porque no nos olvidemos, y esto lo tenemos que repetir siempre, el bloqueo criminal de Estados Unidos a Cuba es ilegal. Es ilegal de cara al derecho internacional. Y eso hay que denunciarlo allí donde estemos. Por eso digo que no podía ser de otra forma el que estuviésemos aquí. Y yo repito, el dar las gracias al ICAP por toda la labor, porque hace realidad eso de que la revolución es ternura, de que la solidaridad entre los pueblos es ternura. Y nos llamamos pasionarias porque no podía ser de otra forma, no nos podíamos llamar de otra forma, aparte de la foto que preside por aquí Dolores con Fidel. Porque somos herederas de nuestra madre Dolores, y lo somos con gran orgullo. Y lo somos porque a mí me gustaría recordar uno de los trozos cuando Dolores despide a esas brigadas internacionales que hicieron suya nuestra guerra, en donde dice: madres, mujeres, cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando, cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfume en un presente de libertad, de paz y de bienestar,
cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles y españolas, hablad de vuestros hijos e hijas, de estos hombres y mujeres de las brigadas internacionales. Y con esa herencia que tiene Dolores y con esa herencia que tenemos nosotras de agradecimiento a esas brigadas internacionales, no podíamos llamarnos de otra forma sino que las pasionarias. Yo voy a ir acabando porque, bueno, para escuchar al resto de compañeras, creo que hoy, esta mañana, cuando hemos estado en la Federación, me quedo con algo muy importante y cuando hemos visitado también el hospital materno. A pesar de la ilegalidad que comete Estados Unidos contra el pueblo cubano, a pesar de la ilegalidad de los cómplices estadounidenses que cometen contra el pueblo cubano, hoy nos decían que una de las principales cuestiones de las que se encarga el gobierno cubano es, por ejemplo, de la salud, de asegurar que la sanidad llegue a todos los puntos del Estado. Y eso es mucho decir. Así que, simplemente me gustaría terminar diciendo que desde Europa, que desde el Estado español, que todavía tenemos un jefe de Estado que hereda un país como si fuese un huerto, poquitas lecciones estamos para dar a esta patria libre, a esta patria de Martí, a esta patria de Fidel y a esta patria del Che. Así que muchísimas gracias y aquí estamos, aquí estaremos y seguiremos. No pasarán. Compartir con ustedes, cuando uno sale de Cuba y ve que hay personas como Marta que nunca han puesto un pie en la isla y que con tanta pasión defienden a los cubanos, cuando uno ve a la gente que se te acerca, que se saca del bolsillo el dinero que no tiene para su vida, para comprar un medicamento, para colaborar en una campaña, uno entiende aún más la justeza de la causa que nosotros defendemos. Esa solidaridad manifiesta no es más que recoger los frutos de 66 años de historia de la Revolución Cubana. Porque la Revolución Cubana no se planteó como programa desde sus inicios, decir, ahora vamos a transformar a las mujeres, ahora las vamos a emancipar, ahora les vamos a dar un lugar a las mujeres. No. La Revolución Cubana es un proyecto tan completo que sumó a lo mejor de nuestro pensamiento, a lo mejor de nuestra gente. Y eso hizo que las mujeres dejaran la casa sin que nadie les dijera qué debían hacer. Y se fueran a un lugar muy intrincado a tomar un arma que nunca habían visto, a defender algo que no se sabía que iba a suceder, pero se sabía que valía la pena y que era justo hacerlo. Esa capacidad de convencer, esa capacidad de entender que no quiero esto para mí, nos los dio la propia evolución de la historia de Cuba. Y esa capacidad que tuvo también Fidel cuando los hombres fuertes de la guerrilla le dijeron, vamos a perder esas pocas armas que tenemos dándoselas a mujeres, y dijo, pueden ser mejores soldados que tú, porque están dispuestos a renunciar a lo más sagrado que a veces tienen las personas, que es primero la vida, y luego, en el caso nuestro, la oportunidad, muchas veces de ser madre, de ver crecer a los hijos, de verlos crecer en un ambiente adecuado, un ambiente sano. Y nuestras mujeres se fueron a la sierra y desde las ciudades se propusieron defender en condiciones feroces de una dictadura que le arrancaba la vida a quien se pusiera por delante sin atender a si era mujer, si era hombre, si era joven, si era viejo. Y hacer una revolución que lo primero que hizo, más allá de entregar la tierra a los campesinos, más allá de procurar que las personas aprendieran a leer o escribir, fue emancipar nuestras mentes. Entender que teníamos un lugar en la historia y ese lugar solo era posible dándolo a través de lo que fuéramos capaces de hacer por nosotras mismas, de luchar por nuestros propios esfuerzos y también acompañados desde una política de gobierno en el cual no nos fueron dando espacio, sino nos lo fuimos ganando. Es muy importante tener en cuenta esto cuando se piensa en Cuba. Cuando Fidel Castro visitó Moscú en 1963, unos meses después de un encontronazo serio con la Unión Soviética a partir de la crisis de octubre, y que se llama, la historiografía burguesa, la historiografía norteamericana llama la luna de miel con Rusia, se tomó unos días, se tomó unos instantes porque él quería conocer a Dolores Ibárruri. Él quería saber, quería conocerla de primera mano,
le debía esa visita, como él mismo expresó en sus documentos. Y luego cuando regresa a Cuba y le preguntan, Fidel, ¿qué fue lo que más te impresionó de Rusia? Que había recorrido, estuvo más de un mes fuera de Cuba. Fidel le dijo, la fuerza de esa mujer. No solo los cabellos blancos, sino la fuerza, la energía. Como una mujer que llevaba tantos años víctima de un exilio, era capaz de defender con la misma pasión las ideas que le habían llevado a él. Cómo había sido acogida por los principales dirigentes soviéticos y el respeto que ellos le profesaron, a pesar de las diferencias culturales. Entonces, con esas experiencias, a partir de ver el lugar que se nos ha dado, el lugar que hemos construido, Osmaida hablaba de una realidad, yo creo, que nos afecta a todas. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con Cristina en el Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba en octubre pasado, y hablábamos y muchas personas se sorprendían de lo que hoy se busca en el mundo, de cuáles son los objetivos de lucha de las mujeres del mundo y cómo nosotros nacimos con esos objetivos por derecho. Lo que hoy para las mujeres es un motivo de lucha, un objetivo para conquistar, nosotros lo tenemos por derecho adquirido de nacimiento. Y a veces cuando uno tiene esos derechos de nacimiento, no los valora en su justa medida. No entiende que haya sociedades, que haya personas que no los disfruten de igual manera y a veces no los cuida de la misma manera que otros los cuidarían porque nunca los han tenido. Y eso es algo que debemos enseñarles a las generaciones de cubanos que vienen en camino. Los privilegios que nos ha dado haber nacido después de 1959, como generaciones, como mujeres, como niños, como todas las personas que tienen una participación en nuestro país. Hoy también decía Osmaida que la principal fuente de violencia que hoy se ejerce en Cuba es precisamente el bloqueo, porque el bloqueo afecta cada rama, cada fibra humana, y todos somos seres humanos, todos pasamos por momentos de saturación ante las dificultades, y la capacidad que hemos tenido muchos. Nosotros sabemos cuáles son las visiones que llegan a los medios de prensa de las principales naciones que dominan los monopolios de la comunicación y cuáles son las matrices de opinión. Nosotros sabemos que hay un éxodo masivo migratorio en Cuba por la insostenibilidad de la crisis económica que vive el país. Nosotros sabemos de las caracterizaciones muchas veces truqueadas que llevan, pero hay mucha gente que quiere estar en Cuba y hay muchas personas que apuestan a construir familia, hacer vida en nuestro país. Por lo tanto, todavía hay muchas cosas por las que vale la pena luchar. Todavía hay mucha gente buena, mucha gente comprometida, mucha gente que entiende que vale la pena echar la pelea y mucha gente que está dispuesta a hacerlo, porque la vida es muchas veces más que un plato de comida. La vida es muchas veces más que tener electricidad o no. La vida es ser capaz de poder lograr todo lo que te propongas sin frenos. En el caso nuestro, el único freno a nuestro desarrollo es precisamente que un país no entienda que nosotros queremos vivir de otra forma. Sencillamente ese es nuestro freno. Tenemos las condiciones, tenemos las inteligencias, tenemos una inteligencia que es más rica que cualquiera de la inteligencia de cada ser que vive en este país. Tenemos la inteligencia colectiva, tenemos una cultura fuerte, y una cultura que no se entiende solo como el arte, la literatura, que también son fuertes. No, una cultura popular, arraigada en la mente, en las tradiciones que nos hacen ser un pueblo libre e independiente. El próximo año estaremos celebrando el centenario del hombre que nos permitió estar. Porque nosotros de cualquier otra forma hubiésemos sido una isla chiquitica en el medio del mar Caribe, llena de mulatas y playas a las cuales venir los millonarios del mundo. O hubiésemos trascendido por una excelente hoja de tabaco o una superproducción de caña de azúcar, hasta que un hombre en ese país subdesarrollado fue capaz de vernos más y de ver en la gente, en el cubano de a pie, en el campesino que trabaja la tierra, en la dulzura de la caña y en la hoja de tabaco, la manera de que las personas que habían nacido en este suelo fueran más libres porque lo merecían. Entonces a él le debemos la mayor de las celebraciones. Celebrar su vida, su existencia y la extraordinaria suerte de que haya nacido en Cuba, de que sea nuestro. Por lo tanto, cuánta responsabilidad en defenderlo,
en llevarlo adelante y en llevar adelante uno de sus postulados más hermosos, y es que las mujeres, junto a los hombres, junto a nuestros niños, fuéramos capaces de entender que esta es nuestra revolución para los niños, para las mujeres, para los seres de cada lugar de esta isla, y que esta revolución también tenía la responsabilidad de hacer más libres a las otras personas, a los demás seres, porque la libertad es una condición individual que llevamos todos por dentro y a la vez es una conquista colectiva. En un mundo que se levanta todos los días con la incertidumbre de si se va a existir, en naciones donde los niños no tienen la oportunidad de crecer, donde no tienen la esperanza de que van a crecer, ¿cuántos privilegios tenemos de nacer en Cuba, de vivir en Cuba, de haber tenido a un Fidel que tuvo la suerte de vivir muchos años para legarnos una obra y un pensamiento? Serán bienvenidas el próximo sábado en el Centro Fidel Castro, que como podrán disfrutar a partir de su sala, ha tenido en cuenta la presencia de nuestras mujeres y la presencia de todo nuestro pueblo junto a la revolución.